Vamos a hablar un tema que es para los pediatras es de una actualidad tremenda y que es nuestro pan de Dios de cada día, ¿no? Si alguno de ustedes trabaja o rota por una sala de triaje pediátrico, van a ver que la gran demanda es por problemas de fiebre, justificada o injustificada, constituye una emergencia o no. Vamos a analizar, En primer lugar, tenemos que decir que probablemente desde los inicios de la humanidad, ¿no?, la fiebre ha sido un signo que ha llamado la atención y ha preocupado y se ha catalogado como estar enfermo, ¿no? Una persona con fiebre se siente mal, tiene otra sintomatología asociada y está enfermo. Así que desde los inicios de la humanidad, pues eso ha sido algo muy frecuente, probablemente uno de los primeros signos que se hayan podido determinar, ¿no? Y como les decía, pues el problema del niño febril es de los que más se afrontan en la emergencia, ¿no? Llegan al 20% de todas las atenciones de emergencia. Yo diría que por momentos más, por ejemplo, en esta temporada del año, pues es mucho más por los procesos respiratorios, ¿no? Y los padres acuden a emergencia cada vez que su niño está con fiebre, les constituye una emergencia. Entonces yo tengo la suerte de trabajar en un hospital del Ministerio de Salud y tengo la suerte de trabajar en una clínica, ¿no? Entonces cuando uno ve pues la forma de manejo en las emergencias, tanto en las clínicas como en los hospitales, hay una diferencia tremenda, que es en la clínica ahí entra todo el mundo, ¿no? Le dice, le cortaron mal el pelo a mi hijo, quiero que lo vean, y entran, ¿no? Y entonces imaginen, todas las mamás, mi hijo tiene fiebre. ¿Qué edad tiene su hijo? A 16 años. ¿Qué hacen en emergencia porque está con fiebre, no? Bien, debemos recordar que siendo un síntoma y un signo clínico, la fiebre es un estado neuroadaptativo, ¿no?, de los mamíferos, ¿ah? Ojo, los reptiles, las aves no hacen fiebre, no desarrollan fiebre, pero los mamíferos sí, un estado neuroadaptativo ante una injuria, ¿no?, para tratar de empezar a controlar. Entonces la fiebre es una respuesta, igual que la tos, ¿no? Mi hijo está con tos. Qué bueno, pues señora, eso le ayuda a mover la flema a su hijo asmático, ¿no? No, yo quiero que le corten la tos. Ya le cortamos la tos y se pone peor, ¿no? Entonces, recuerden, es un estado neuroadaptativo y es un mecanismo de defensa del organismo. Es la causa más común de consulta en niños menores de 6 meses de edad, ¿no?, y constituye hasta el 7.4% de la consulta en emergencia en menores de 2 años, ¿no? Y la gran mayoría de veces, felizmente, son procesos autolimitados. Y qué bueno que sea causa más común de consulta en los niños menores de 6 meses. En las áreas de triaje, nuevamente, tenemos una distribución de con qué categoría se debe clasificar a cada paciente con fiebre, y es de acuerdo a su edad. No es lo mismo que yo tenga un chico de 8 años con fiebre a que tenga un niño de 2 años con fiebre. Ese niño de 2 años con fiebre probablemente requiera una atención de urgencia por el solo hecho de estar con fiebre. Mientras que un chico de 8 años sí le podemos decir, ¿sabe qué, señora? Dele su paracetamol y llévelo a casa y busque consulta, ¿no? Pero bueno, las mamás eso no lo entienden nunca, ¿no? Mi hijo está con fiebre y me lo botan de emergencia, no me lo quieren atender, denme libre de reclamaciones, a quejarse. Entonces cuando presentan la queja, luego solicitan informes, ¿no? Entonces tengo que ponerles, bueno, la fiebre puede constituir un problema urgente hasta los 6 años de edad. Después de los 6 años de edad no constituye por sí sola un problema urgente. Otra cosa importante, se diagnostica solo con termómetro, ¿ya? El diagnóstico manual tiene un alto valor predictivo negativo. O sea, ¿a qué me refiero? A ver, está con fiebre. Uno puede tocar y decir, no está con fiebre, y generalmente acertamos, ¿no? Pero muchas veces sí están con fiebre y no nos damos cuenta, inclusive gente con mucha experiencia, ¿no? Entonces lo lógico es medirle la temperatura, ¿no? Imaginen ustedes que vayan en triaje una cola de pacientes y a ver,
no tiene fiebre, váyase. Otro, no tiene fiebre. Y otro aspecto importante que hay que tener es que existen grandes variaciones en la medición rectal y axilar, y entre la axilar y la oral, y hasta en la hora del día, como vamos a ver ahora, ¿ya? La medición axilar y óptica no son confiables en los niños. Lo lógico debiera ser que midiéramos o rectal u oral, cuando se puede, o rectal en los niños más pequeños. Es lo que debiera ser, ¿no? Pero comprendemos también que es un poco difícil, porque si yo tengo a un paciente hospitalizado, probablemente sí le puedo tomar la temperatura rectal, pero imaginen ustedes en el área de triaje, ¿no? Tratar de tomarles temperatura rectal a todos los niños es sumamente difícil, ¿no? Entonces, la fiebre no es una enfermedad. Hasta síndrome podríamos aceptarlo, pero no por sí decir fiebre es una enfermedad, no, no. La fiebre es una manifestación de múltiples enfermedades. Y la severidad de la fiebre no es un indicador real de la gravedad de la enfermedad del niño. Está con fiebre, uy, está con 38,5, está mal, está grave. No, hay enfermedades que producen fiebre baja o no producen fiebre, definitivamente. Lo que sí es cierto es que hay una relación más o menos directa entre fiebre alta, más de 39 grados centígrados, y posibles problemas infecciosos, ¿no? Entonces siempre hay que tener presente eso. Los niños, igual que los adultos, presentan variaciones en la temperatura corporal en el transcurso del día, y eso es simple y llanamente porque nuestro ritmo circadiano es así, ¿no? Nosotros, ustedes saben que nosotros producimos más corticoides en la mañana y disminuye nuestra producción de corticoides en la tarde. Nuestra actividad física en la mañana temprano, ahorita por ejemplo, estamos con 35 grados, con frío todos ahorita, ¿no? Más tarde, a las 5 o 6 de la tarde, que es la hora acme de la fiebre, tenemos 1.5 grados más, ¿no? Entonces ahí dice, entre 5 de la tarde y 7 de la noche es la hora en que el ser humano tiene la temperatura más alta. Es menos notable en lactantes, ¿no? Entre los 2 y 6 años de edad la temperatura puede variar durante el día hasta en 0.9 grados centígrados. Es decir, un niño puede tener 36.2 a esta hora de la mañana, y entre 5 o 6 de la tarde puede tener 37.1, y son variaciones que son aceptadas como normales, ¿no? Y en mayores de 10 años puede variar hasta 1.1 grados centígrados. Recordemos que existen una serie de factores que pueden elevar la temperatura corporal, es decir, solamente la enfermedad puede elevar la temperatura corporal, no. En verano, de hecho, estamos con la temperatura más alta, ¿no? Si nos abrigamos demasiado, eso también hace subir la temperatura. La actividad física, si uno hace bastante ejercicio físico, sube la temperatura. El ingerir agua caliente, o al estar en contacto con agua caliente, a ver, nos vamos a Churín y nos metemos a los baños esos y nos tomamos la temperatura luego, seguramente que está un poquito más elevada. La hora de las comidas, la digestión de los alimentos también hace elevar la temperatura corporal. El clima también, ¿no? Y la ovulación. Recordemos que un método, el método Gino-Naus para, ¿cómo se llama? Como control de prevención del embarazo, incluye la toma de la temperatura en las mujeres, ¿no? Y entonces, a través de eso, en la época de ovulación tiene la temperatura un poquito más alta. Bien, ¿cómo definimos fiebre? Fiebre es un aumento de la temperatura corporal por encima de sus valores normales. Muy bien, pero hay factores que pueden afectar eso. Entonces, la definición de fiebre dice que se trata de un niño adecuadamente vestido, que ha estado por lo menos 10 minutos antes de la medición en reposo y que presenta una temperatura rectal de más de 38 grados centígrados. Esa es la definición de fiebre. La temperatura rectal puede ser normal hasta 38 grados, un grado más que la temperatura axilar. Pero entonces, si tiene una temperatura mayor de 38 grados, está con fiebre. Pero siempre y cuando haya estado previamente en reposo. Porque si ustedes van a la sala de espera de un área de consultorios de pediatría, ¿qué van a ver?
un laberinto terrible, ¿no? Chiquitos correteando, jugando, entran a la consulta todos sudados, la mamá una gana de botarlos del consultorio, ¿no? Llegan a la clínica y lo primero que hacen es meterse a la sala de juegos. Entonces después estamos llamando, fulano, no hay, fulano, no hay, ¿dónde está fulano? Ah, doctor, disculpe que estaba en la sala de juegos. Entonces, ¿para qué trae a su hijo si lo va a llevar a jugar, lléveselo al parque, pues, ¿no? La temperatura oral y axilar suelen ser más o menos entre 0.6 y 1.1 grados centígrados menores que la rectal respectivamente. O sea, la temperatura oral es 0.6 grados centígrados menor que la rectal y la axilar 1.1 grados centígrados menor. No se olviden de eso, ¿no? En los menores de 1 mes de edad definimos fiebre cuando, reuniendo estos requisitos, tienen una temperatura rectal de más de 38 grados centígrados. Y en los menores, ¿perdón? La temperatura rectal mayor de 38.1 en lactantes a partir de 1 o 2 meses de edad. Bien, entonces, en los neonatos, entonces, si está con más de 38 de temperatura, está con fiebre. Y ustedes saben que fiebre en un neonato significa hospitalización. Hasta los 28 días de edad, un neonato febril, adentro se queda, para hacerle análisis, para lo que sea, pero no podemos darnos el lujo de tener un neonato febril y mandarlo a su domicilio para ver cómo evoluciona. ¿A qué se denomina hiperpirexia? Hiperpirexia es cuando un paciente presenta una temperatura rectal por encima de 40.5 grados centígrados. A veces lo llaman hipertermia maligna y se asocia con mayor incidencia de infecciones bacterianas severas. Entonces, si yo tengo un paciente con hiperpirexia, siempre debo estar pensando que probablemente este paciente tiene una infección bacteriana y dentro de ellos la infección urinaria suele presentar fiebres bastante altas, ¿no? La hiperpirexia se presenta en el 1 a 8% de todos los casos. Miren, temperaturas que están por encima de los 5 grados centígrados a la temperatura habitual de un individuo son peligrosos para su vida. Es decir, si yo tengo, mi temperatura normal es 36 grados, 36.5 y tengo un paciente que tiene 41 de temperatura, eso ya está provocando una serie de alteraciones metabólicas, ¿no? Que van a alterar la síntesis proteica, ¿no? Y pueden generar hasta la muerte del paciente, ¿no? Las hipertermias pueden provocar trastornos del ritmo cardíaco e infarto de miocardio, ¿no? Simplemente por tener la temperatura más alta de 40.5 o 41 grados centígrados. Entonces, en esos casos es urgente bajar la fiebre. Convulsiones febriles. Bueno, no es el tema de hoy día tratar convulsiones, pero debemos recordar que existen las convulsiones febriles, ¿no? Y que el 2 al 4% de todos los niños menores de 4 años van a presentar una convulsión febril. ¿Sabemos quiénes? No sabemos quiénes. Es decir, un niño le da fiebre y de repente empieza a convulsionar. Algunos chicos pueden tener factores predisponentes, por ejemplo, algún niño que tuvo una asfixia al nacer o tuvo un trauma, ¿no? Pero la gran mayoría de niños que hacen convulsión por fiebre no presentan ningún antecedente de importancia. Simple y llanamente les da fiebre y a veces fiebre no muy alta. Hemos visto pacientes con convulsiones febriles con 38 grados de temperatura, por ejemplo, ¿no? Claro que existe una relación directa. A más alta la temperatura, mayor posibilidad de que haya convulsión por fiebre, pero eso no quiere decir que tiene que ser necesariamente fiebre alta para provocarles convulsiones por fiebre. Es el tipo de convulsiones más común en la niñez, gracias a Dios, porque la gran mayoría de niños con convulsiones febriles les da una sola vez, y luego de hacer el episodio de convulsión febril
quedan completamente asintomáticos, no les causa daño, ¿no? Entonces, felizmente, pues, espero que sean epilépticos o que tengan algún otro problema, ¿no? Existe un riesgo de recurrencia de más o menos 30% dentro de los 2 años siguientes. Es decir, si me ingresa de emergencia un niño con fiebre o convulsionando con fiebre, entonces yo voy a hacer el diagnóstico diferencial para ver si es efectivamente fiebre o si hay algo más. Y si es una convulsión febril, tenemos que explicarles a los padres que, sobre todo dentro de los 2 años siguientes, existe la posibilidad de que este niño, cuando vuelva a hacer fiebre, vuelva a convulsionar. Entonces, señor, usted tiene que estar listo. Señor, ustedes tienen que actuar rápidamente. Lo notan a su niño con fiebre, no cometan el error de ir corriendo a emergencias, se van desde Caraballo hasta el centro de Lima para que los atiendan por fiebre. No, bájele usted la temperatura. Después llévelo para que se le vea por qué le ha dado fiebre, pero bájele usted la temperatura. Administrele su antipirético, aplíquele medios físicos y una vez bajó la temperatura, evitamos que el niño pueda volver a convulsionar. Recuerden que las convulsiones febriles suelen presentarse el primer episodio hasta los 6 años de edad. Por eso es que los niños menores de 6 años de edad con fiebre los pasamos a atención en emergencia. A los mayores de 6 años con fiebre le damos su jarabe, sus gotas y lo mandamos a consultorio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha ocurrido, ocurre frecuentemente. Viene la mamá, viene el papá a consulta, viene a emergencia, mi niño está con fiebre. Ya señor, siéntese ahí a esperar. Y mientras está esperando empieza a convulsionar, ¿no? Entonces el padre lógicamente va a decir, ya ven, estos indolentes que no lo quisieron atender a tiempo a mi niño han permitido que convulsione, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo niño menor de 6 años a emergencia para tratar de atenderlo en un tiempo de acuerdo a las normas, a los criterios de prioridad de los triajes, entre no más de 20, 30 minutos, con prioridad 3, ¿no? Si es un niño menor de 6 meses de edad, le damos una prioridad 2, que significa atenderlo en menos de 10 minutos, ¿no? Porque ahí el riesgo es mayor. Miren, hasta 31 a 60% de pacientes puede ser la primera manifestación de fiebre. Es decir, el chico está de lo más bien y de repente empieza a convulsionar. La mamá sale corriendo, se lo lleva a la emergencia y en emergencia encontramos que está febril, ¿no? Y no había estado aparentemente sana anteriormente. Pero así como existen las convulsiones febriles, recordemos que existen las convulsiones asociadas a fiebre y que suele ser nuestro dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuáles son esas? La meningitis, la meningoencefalitis, ¿no? O sea, las convulsiones. Llega un niño con fiebre y convulsionando a emergencia. Entonces sabemos que en la gran mayoría de casos va a ser solamente una convulsión febril, de repente provocada por un resfrío o algún otro proceso banal. Pero tenemos primero que descartar que no vaya a ser otra cosa, que no vaya a ser una meningitis, ¿no? Fiebre y convulsiones, tiene meningitis, decimos, ¿no? Entonces hay que hacer el descarte, una buena anamnesis, averiguar cómo ha estado el niño previamente, ¿no? Y de repente hasta hacerle algunos exámenes auxiliares. Y la gran mayoría va a salir negativo todo. Sí, señor, es un resfrío, por eso le subió la fiebre. Felizmente no tuvo nada, pero en algunas situaciones tenemos que llegar hasta el extremo de hacerle punción lumbar para descartar una meningitis, ¿no? Y el otro grupo de convulsiones asociadas a fiebre son las crisis epilépticas desencadenadas por fiebre. O sea, hay niños que sufren de epilepsia, gran mal, ¿no? O sea, las crisis epilépticas, las convulsiones generalizadas. Y estos niños tienen como factor desencadenante de esa convulsión, tienen la fiebre. Entonces les da fiebre alta y empiezan a convulsionar, ¿no? Entonces ya si se conoce ese dato, bueno, es importante, ¿no? Y bueno, si hacen episodios reiterativos de convulsiones y se les diagnostica epilepsia, tienen que recibir tratamiento. Hay niños que llegan a hacer este tópico y aparentemente no, para una consulta así, que no tienen fiebre, que van a la temperatura, sí tienen fiebre. Ya.
ahí tenemos todo un problema, ¿no? Primero, ya les hemos dicho que el diagnóstico manual no es de mucha utilidad, ¿no? Puede servir para decir no tiene fiebre, pero si nos parece que tiene fiebre, mejor controlémosle la temperatura, ¿no? Exacto. Ajá. Pero hay mamás que tienen consulta ya previa, o sea, se acaba consulta, vienen y al niño dice, no, no tiene fiebre, pero al momento de sacarle la temperatura, como la temperatura sí presenta fiebre. Miren, eso nos ocurre frecuentemente. Ustedes saben que por ley del Ministerio de Salud, la ley de eliminación de mercurio, los termómetros orales, los termómetros de mercurio, deben ser retirados. No deben seguir siendo usados. Entonces hay que buscar alternativas al uso del termómetro de mercurio y esa es una ley. Bueno, la mayoría de hospitales, centros de salud no lo están cumpliendo hasta ahora. En mi hospital, epidemiología nos exigió que cumpliéramos, entonces hubo que retirar todos los termómetros de mercurio, hasta un tensiómetro que teníamos viejito de mercurio, también lo retiraron. Y hemos buscado las alternativas, ¿no? Entonces las alternativas son estos termómetros de no contacto, ¿no? Que se le pasa en la frente al niño. Pero el problema de estos termómetros es que si yo lo uso con un primer paciente, perfecto, marca la temperatura adecuada. Pero esos termómetros están hechos para que después de un primer uso tengan por lo menos 15 minutos de reposo. Y en un área de triaje, por ejemplo, no nos vamos a dar ese lujo, entonces empieza a ser utilizado frecuentemente y empiezan los errores en la marcación. El termómetro marca una temperatura diferente, generalmente menor de la que realmente tiene. Entonces, bueno, están saliendo nuevas generaciones de esos termómetros y está mejorando un poco la situación, pero siempre, frecuentemente tenemos entonces, pero si está con fiebre, ¿cuánto ha marcado? No, 37,1, doctor, 37,2. Muchas enfermeras agarran y tienen su termómetro de mercurio metido en el bolsillo, pero si las pescan van a estar en problemas, ¿no? El termómetro de mercurio marca bien, pero lamentablemente nos explicaron esto, porque yo le dije al jefe de epidemiología, oye, tú estás loco, ¿no? ¿Sabes lo que significa retirar todos los termómetros de mercurio? Primero que esos termómetros de no contacto cuestan entre 250 y 300 soles cada uno. Y segundo, que no tienen la precisión que tiene un termómetro de mercurio. Nos explicaron, mira, me dicen, Adolfo, en el año 2015 creo que fue, en el hospital se ha hecho un cálculo que se han roto aproximadamente 300 termómetros de mercurio en el año. Esas bolitas de mercurio tan bonitas, ¿no?, caen al piso y luego evaporan desde el piso. Entonces, y el mercurio es tóxico. Aspiramos, inhalamos el mercurio y es tóxico para todos nosotros, afecta el sistema nervioso. Entonces, me dice, no solamente se están afectando los pacientes, quienes más se están afectando son los trabajadores del hospital, porque las bolitas de mercurio chiquititas quedan por ahí por el suelo. Y si te parece que un termómetro es poca cosa, suma 300 termómetros cuánto es, entonces es razonable y hacia eso tenemos que ir, a eliminar el mercurio del uso en nuestras instituciones, ¿no? Miren, no se han encontrado muertes directamente relacionadas a convulsión febril. Cuando es convulsión febril, puramente febril, entonces le vamos a calmar la convulsión. Si el paciente llega convulsionando al hospital, pues nosotros le vamos a poner su anticonvulsivante, lo vamos a calmar, lo vamos a tener en observación un rato, evaluar si es que no hay otra cosa y se va a poder ir a su domicilio, ¿no?, con su tratamiento generalmente sintomático, ¿no? No hay muertes directamente relacionadas a convulsión febril. Muy bien, entonces veamos el tratamiento y acá podemos aprovechar para ver algunas cosas interesantes, ¿no? ¿Han visto ustedes la alerta sanitaria de Digemid de hace una semana más o menos, ¿no?, en la cual un estudio hecho en China dice que hay una relación entre el uso del ibuprofeno con el empeoramiento de enfermedades? Entonces eso nos está estrechando el campo, ¿no? Miren, primero, antes de hablar de los medicamentos, tenemos que decir que
50%, me parece que 50% es excesivo de los padres que den dosis adecuadas de antipiréticos a sus hijos. Los padres no conocen, ¿no? Y ni siquiera los médicos de adultos, ¿no? ¿Qué hacen los médicos de adultos? A ver, si yo a este adulto le doy una pastilla, a este le doy media pastilla y a este le doy un cuarto de pastilla, ¿no? Esa es la manera como se maneja. Y ustedes saben que para los pediatras es fundamental el manejo en miligramos por kilo de peso o dosis por kilo de peso, ¿no? Para utilizar un desfibrilador, sabemos la dosis en joules por kilo de peso que tenemos que pasarle, ¿no? Entonces, los padres no conocen eso, ¿no? Y entonces sobredosifican o subdosifican a sus niños. Y luego vienen, no le he bajado la temperatura, doctor. Y a eso tenemos que sumar que, por ejemplo, en el mercado, hablemos de paracetamol en jarabe, con las diferentes marcas que tienen. Hay paracetamol en jarabe que en 5 mililitros tienen 100 miligramos. Otro que tiene 120, que es lo que usa el MINSA. Otro que tiene 150 y el más conocido, el Panadol, que tiene 160. Entonces, 5 mililitros con 100 y 5 mililitros con 160. Entonces, o lo voy a sobredosificar o lo voy a subdosificar al paciente, ¿no? Aunque sea en eso, debiéramos ponernos de acuerdo y hubiera ya diferentes marcas, pero una sola presentación, ¿no? En gotas, felizmente, sí todos tienen 100 miligramos por 20 gotitas, ¿no? Y en tabletas, pues hay de 500 miligramos, de 1 gramo, ¿no? El paracetamol es el medicamento de elección para bajar la fiebre. Entonces vienen las mamás, esto me pasa a cada rato, todos los días, ¿no? Y viene la mamá y su niño está resfriado, señora, le voy a recetar esto y tenga su paracetamol. No, doctor, no me dé paracetamol. El paracetamol no le baja la fiebre a mi hijo. Señora, el paracetamol sí le baja la fiebre. No, doctor, ¿usted qué va a saber? Yo tengo experiencia con mi niño y no le baja, tengo que darle Reprimán. Ya, ok, señora. Sí, pues, el metamizol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Les digo, ¿sabe qué, señora? ¿Usted sabe entrar a internet? Sí, ya, se va a su casita. Hoy día ya abre usted una página que diga dipirona o metamizol y busque efectos adversos. Hay una gran cantidad de estudios hechos principalmente por norteamericanos que demuestran que el metamizol produce alteraciones en la composición de la sangre. Lo más conocido es que el metamizol produce agranulocitosis, es decir, una disminución en las cifras de polimorfonucleares. Eso ocurre sobre todo en los países donde predomina la raza blanca. En nuestro medio, pues nuestra poderosa raza mestiza ocurre mucho menos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no ocurre. Nosotros siempre buscábamos agranulocitosis y había pues 1 o 2 casos en el país por año de agranulocitosis provocada por el metamizol. Pero lo que no nos fijábamos es las otras alteraciones que puede provocar en la fórmula sanguínea, ¿no? Alteraciones en los leucocitos, en los monocitos, en los linfocitos. Entonces, ¿resulta recomendable utilizarlo? Yo lo que les digo es, señora, ya, perfecto, yo le voy a dejar que tenga su metamizol, le regalo acá una muestra médica pero lo va a utilizar como medicamento de segunda elección. Su primera elección debe ser paracetamol. Es decir, a mi hijo le dio fiebre, entonces yo le voy a dar paracetamol. Y señora, deje que transcurra. El paracetamol es un medicamento hecho para bajar la fiebre así, lentamente, mientras que el metamizol la baja así. Y por eso le gusta a las mamás, ¿no? Pero no es tan bueno. Entonces, mejor le bajamos la fiebre lentamente, acompáñela de medios físicos y vamos viendo. Si paso 40 minutos, 50 minutos y a su niño no le ha bajado la fiebre, entonces dele. O si su niño de inicio usted detecta que su niño tiene 39 o más de temperatura, pues dele metamizol, ¿no? Entonces con eso estamos. Y la lucha no es solamente con las mamás, la lucha es en el servicio de emergencia del hospital. Porque ¿cómo están los médicos de guardia en emergencia? Están estresados, comiéndose las uñas, con ganas de pelear con todo el mundo. Y así les digo, ¿no? Felizmente que no estoy haciendo guardias últimamente, así que estoy más relajado. Pero así es, ¿no?
Y encima las mamás que se ponen agresivas, entonces genera estrés en el médico. Entonces agarra y la enfermera, doctor, tengo un chico con 38,5 de temperatura, ya ponle su metamisol, ponle tanto, ni lo ve, ponle y ponle. Y yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto una ampolla de metamisol, duele horrores. Produce un dolor desde el sitio de inyección hasta la planta de los pies que dura como 20 minutos. Entonces, pobres criaturas, pues, ustedes ven a un chiquito que le han puesto metamisol, está gritando, todo niño que le ponen una inyección llora, pero se calma en un minuto. Pero como el metamisol siguen, llora y cojean, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo les pregunto a los médicos de mi servicio cuando estamos en reuniones así, ¿por qué tenemos que ponerles metamisol? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué si ese chico no está vomitando no le das antipirético oral? Si quieres te consigo paracetamol en supositorios para que le pongas, pues si dices que está vomitando, ¿no? Y si está con diarrea, bueno, ya ahí sí de repente tienes que ponerle su inyectable, ¿no? Pero limitamos, entonces menos trauma para el paciente, lo arriesgamos menos, porque si estamos hablando de que el metamisol oral puede provocar esto, imaginen con un metamisol inyectable, y nos arriesgamos también al riesgo de que hagan una reacción alérgica por esto, ¿no? Entonces, 4 medicamentos bajan la fiebre: el paracetamol, el ibuprofeno, el metamisol y el ácido acetil salicílico, la aspirina. Hablemos de la aspirina primero. La aspirina jamás vamos a utilizarla en un paciente, en un niño con fiebre, porque le puede provocar una enfermedad severa que se llama síndrome de Rey. Entonces no podemos utilizar ácido acetil salicílico en niños para estos casos. El uso de ácido acetil salicílico en pediatría está muy restringido, ¿no? Lo usamos en niños con fiebre reumática, por ejemplo, ¿no? Pero después no usamos ácido acetil salicílico. En adultos sí, ¿no? Sobre todo las migrañosas, tu aspirina, ¿no? En segundo lugar, el metamisol, del cual hemos estado hablando, y que es un medicamento que debe quedar muy restringido, ¿no? Lamentablemente es un buen antipirético, pero si podemos utilizar otro que reduzca los riesgos y que al final de cuentas tiene un buen efecto, porque ustedes han conocido a alguien que se haya quedado con fiebre durante días seguidos o meses. No, al final un chico con fiebre le va a bajar la temperatura, salvo que tenga un tumor cerebral, ¿no? Yo recuerdo un niño que no podíamos bajarle la fiebre, teníamos que meterle enemas de agua helada para bajarle la fiebre y envolver todo su cuerpo con hielo para bajarle la temperatura, porque hacía 42 de temperatura la pobre criatura, y era porque tenía un tumor maligno en el cerebro que generaba esto, ¿no? Pero después no, sí les va a bajar, ¿no? Y el ibuprofeno. La dosis de paracetamol es habitualmente de 15 miligramos por kilo de peso, vía oral, pero también hay en supositorios. Y ojo, también hay ahora paracetamol en inyectable. Podemos colocarlo por vía endovenosa, el paracetamol. Muy bueno como analgésico, muy bueno, ¿no? Pero requiere pues que el paciente permanezca en observación mientras se le pasa el endovenoso. El ibuprofeno también tiene una dosis de 10 a 15 miligramos por kilo de peso, ¿no? Y el ibuprofeno se ha venido utilizando bastante. Desde los años 60 existía una controversia entre Europa y Norteamérica, ¿no? Europa defendía al ibuprofeno, Norteamérica al paracetamol como medicamento de primera elección, como analgésico, como antiinflamatorio, porque la diferencia entre el paracetamol y el ibuprofeno es que el paracetamol tiene un buen efecto antiinflamatorio, que no tiene el paracetamol, que sí lo tiene el ibuprofeno. El ibuprofeno es un AINE, ¿no? ¿Saben lo que es AINE, no es cierto? Antiinflamatorio, no esteroideo, no corticoide. Ibuprofeno, diclofenaco, ¿cuál es el que estamos utilizando actualmente? Ketoprofeno, el naproxeno, todos esos son antiinflamatorios no esteroideos. Y cuando una persona es alérgica a uno de esos AINES, es alérgico a todos los AINES, entonces tenemos que advertirle, señora, nunca vaya a tomar un AINE porque le puede causar problemas. Entonces, ¿qué es lo primero que observamos con el ibuprofeno? Como sintomático es muy bueno, ¿no? Un chiquito con una faringitis, por ejemplo, que está con fiebre, con mucho malestar, le damos ibuprofeno
Y el ibuprofeno no solamente le baja la fiebre y le calma el dolor, sino que actúa como desinflamante y el chico se siente mejor. Entonces podemos indicarle 1 o 2 días que tome su ibuprofeno y el niño no se va a sentir tan mal, ¿no? Pero sabíamos de hace mucho tiempo que a los pacientes asmáticos, por ejemplo, a los niños con obstrucción bronquial, no debemos utilizar ibuprofeno ni ningún antiinflamatorio no esteroideo, porque a un grupo de ellos, no a todos, les aumenta el espasmo bronquial, o no lo tienen y les desencadena el espasmo bronquial. Entonces, si el niño tiene antecedentes de obstrucción bronquial, le decimos, señora, con su niño preferible es que no use ibuprofeno. Hasta ahí estábamos, hasta hace un par de semanas. La alerta epidemiológica que se ha sacado sobre ibuprofeno, lo que dice es que se ha publicado un estudio hecho en China, en el cual demuestran que algunas enfermedades, generalmente severas, empeoran su evolución, o sea, se hacen peores estas enfermedades, y esto lo han encontrado asociado en gran cantidad al uso de ibuprofeno. Ibuprofeno y ketoprofeno, ¿no? Entonces la alerta sanitaria no dice no usen, la alerta sanitaria dice tengan cuidado. Y recomiendan, pues, si yo tengo a un niño, por ejemplo, en el caso de pediatría, yo tengo a un niño que está con fiebre o está con dolor, mejor le doy paracetamol, ya no le doy ibuprofeno. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que se aclare el asunto. Y bueno, hace 2 días he estado en una charla que nos dieron, y el médico que dictaba la charla dijo, esta no es la primera vez que se da esa alerta sobre ibuprofeno. Hace como 15 años se dio otra alerta en la cual otro estudio también demostraba lo mismo, que el ibuprofeno podía empeorar algunos cuadros. Entonces ahora su uso está en discusión, preferible tomemos precauciones y usémoslo menos y podemos utilizar el paracetamol, ¿no? Recordemos que el paracetamol no será desinflamante, pero calma el dolor y baja la fiebre. ¿Bien? Ok. No más de 6 veces al día el paracetamol, no se olviden, máximo cada 4 horas. Me molesta a mí en la costumbre que tienen cuando los vacunan a los chicos, la enfermera que les dice, señora, ahorita o antes de inyectarlo vamos a darle paracetamol y le va a dar cada 6 horas por 3 días, ¿no? Las mamás me preguntan, doctor, ¿y tengo que hacer eso? Entonces yo les digo, a ver señora, mire, es probable que su niño le pongan su vacuna y no tenga ninguna reacción. Y usted le va a dar el paracetamol durante 3 días seguidos por gusto. Entonces lo mejor que podemos hacer es, le ponen el inyectable y observe a ese niño. Si su niño hace alguna reacción, hace fiebre o hace dolor en la zona de aplicación, usted lo ve que no mueve la piernita, es porque le está doliendo o se le hincha, bueno, empiece a darle cada 6 horas hasta 72 horas después de puesta la vacuna. Pero con eso ya vamos limitando, ¿no? Ahora, pues también hay que decirle con qué vacuna, ¿no? Porque de repente le dan solamente la, ¿cómo se llama esto? La rotavirus. Y los rotavirus no les va a provocar fiebre, ¿no? Y la mamá le está dando ahí paracetamol cada 6 horas porque la enfermera me dijo que cuando lo vacunan cada 6 horas tengo que darle, ¿no? Entonces hay que tratar de reducir un poquito eso, ¿no? Miren, en el año 1979 ya la FDA de Estados Unidos prohibió el metamizol. Lo prohibió por el tema de la granulocitosis, ¿no es cierto? Y hay cierto grado de mortalidad, pero como les digo, básicamente en las personas de raza blanca. En nuestro país ocurren, pero infrecuentemente, los casos de granulocitosis. Pero eso no quiere decir, como es infrecuente, entonces podemos utilizar libremente, ¿no? Los norteamericanos ni se les ocurre ponerle una inyección de metamizol a los chicos, ¿no? Porque saben que probablemente acaben presos. Pero en nuestro país, como Dios es peruano, entonces seguimos poniendo, ¿no? Pero así es, ¿no? O sea, disparan, uno se pone a escuchar, ponle metamizol tanto, ponle, ¿no? Y como les decía, ¿no? Aparte de las molestias que le produce a la criatura, pues el dolor, ¿no? No puede ser, pues, no puede ser. Eso es una barbaridad, ¿ya? Ponerle es malo, ¿no? Si podemos agarrar,
bajarle la temperatura a la criatura y enseñarle a la madre cómo manejar el tema de la temperatura para que no esté regresando a cada rato. Pues, hay mamás que van a emergencia para que les bajen la fiebre a sus hijos, ¿no? Entonces, ya pues señora, ¿cuántos hijos tiene usted? 4 y no sabe bajarle la fiebre a su hijo, no se pase, ¿no? Bien, los medios físicos. Tema que sigue siendo discutido a pesar de que pasan los años, ¿no? Si son de utilidad la aplicación de medios físicos o no. Yo, con tantos años de trabajo en emergencia, yo les digo que sí es útil, sí son útiles. Tanto así que cuando construimos la nueva emergencia en mi hospital, hice que construyeran un área de medios físicos, que tiene unas tinitas. Entonces vienen las mamás con sus niños con fiebre, le damos antipirético, pase señora a medios físicos, ¿no? Entonces la mamá misma lo baña al niño, lo baña 20 minutos, porque por temor las mamás agarran, preparan la tina, los meten al agua, 1 minuto y los sacan del agua, así no le van a bajar nada la temperatura, ¿no? Pero 20 minutos, y si le hemos administrado su antipirético, es casi seguro que por lo menos vamos a bajarle en 1.5 grados la temperatura en ese rato, hasta dejar que el antipirético, que el paracetamol, haga su efecto por completo, ¿no? La temperatura adecuada del agua es una temperatura que se siente agradable en nuestra mano, generalmente un poquito por debajo de la temperatura que puede tener el paciente en ese momento, ¿no? Lo que produce es la pérdida de calor por convección. Ustedes saben que los cuerpos pierden calor por cuatro mecanismos, ¿no? Por evaporación, por radiación, por convección o por, ya me olvidé el cuarto. Entonces la pérdida de calor es por convección, es decir, el contacto del agua con la piel de la persona hace que se transmita ese calor hacia el agua. Entonces tradicionalmente, ¿qué cosa se ha hecho, no? Entonces le voy a poner su pañito acá, en la frente, ¿no? Le hacen un turbante ahí. Pero mejor resultado va a dar si yo le mojo todo el cuerpo, porque si estoy eliminando calor por convección, entonces mientras más piel yo le moje, más calor va a eliminar, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido ponerle un pañito acá, otro pañito acá. Mejor agarro, le saco toda la ropa y lo pongo en su tina y lo baño, ¿no? Y las mamás se mueren de miedo, ¿no? de hacer eso, pero si uno tiene la precaución de que es un ambiente con una temperatura adecuada y que no hay una corriente de aire, no hay ningún problema en bañarlo, ¿no? El tratamiento con medios físicos no es más efectivo que el paracetamol. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes agarran y dicen, está con fiebre, vamos a bañarlo, y no le dan paracetamol, entonces el efecto va a quedar muy relativizado. Lo ideal es, está con fiebre, le doy su paracetamol y lo meto al agua. Entonces eso inclusive logra un efecto tranquilizante a la madre que está angustiada porque la ponemos a hacer algo, ¿no? Póngase a bañar a su hijo, señora, ¿no? Pero siempre hay que estar chequeando, ¿no? Hace poco nos ocurrió un problema, un papá, ¿no? Agarra y lo mandan a bañar a su niño. Y el papá pues lo está bañando, las tinas son de aluminio, ¿no? Pues tienen sus mangueritas, su regadera para bañar. Y no sé cómo el papá se le resbala y el chiquito se golpea la cabeza. Entonces lo acabó de bañar y salió todo compungido el papá, ¿no? Y afuera estaba el abuelo. Y el papá le cuenta al abuelo, se me ha golpeado. Uy, el abuelo hizo un escándalo. Entró, quería pegarle a todo el mundo, que cómo era posible que hubieran hecho eso, ¿no? Cuando la culpa era del papá, ¿no? Pero hasta la empujó a la jefa de guardia y la tiró al suelo, ¿no? Entonces terminó en un problema policial. Entonces siempre tenemos que tener cuidado que todas las áreas de atención de niños siempre haya un personal cuidando eso, ¿no? Bien, hay variables en relación al tema de los medios físicos, ¿no? Que interfieren, ¿no? La temperatura ambiental, por ejemplo, ¿no? Si es un ambiente muy caliente, eso va a interferir también. La temperatura del agua. Recuerden que les he dicho, ¿no? Si el niño está con 38 de temperatura, entonces hay que bañarlo con una temperatura de 34, 35 grados más o menos. La humedad del ambiente también.
las zonas de exposición, lo que acabamos de hablar, ¿no? Eso de ponerle pañitos. Había un médico que decía que como el hígado es el área donde ocurre la mayor cantidad de eventos metabólicos en nuestro cuerpo, entonces era suficiente con ponerle pañitos a la altura del hígado, en el hipocondrio derecho, ¿no? No tiene mucho sentido eso tampoco, ¿no? Y el tiempo de exposición, recuerden, por lo menos 20 minutos. Otra vez, no deben aplicarse medios físicos sin antes administrar un antipirético. ¿Cuál antipirético? Paracetamol, ¿no es cierto? Y por último, mencionarles que siempre tenemos que estar atentos, ¿no? Viene un niño con fiebre, viene la mamá y dice, está con fiebre desde ayer. Ah, ya, ¿y qué más? Nada más. Entonces tenemos que empezar a interrogarle a la mamá, ¿no? Y cuando le empezamos a interrogar, ¿está inapetente? Sí. ¿Está con dolor? Ah, sí, le duele la garganta. ¿Está con moco? Sí, es verdad, ha estado con moco. ¿Está con tos? También está con tos, doctor. ¿Cómo, señora? ¿No decía usted que no tenía nada más que fiebre? ¿No? Pero así es, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es que ante un paciente, un niño con fiebre, encontremos uno o más focos, no nos debemos olvidar en buscar si el niño está hipoactivo, letárgico, si el niño tiene evidencias de mala perfusión, es decir, si tiene cianosis distal, cianosis perioral, si tiene frialdad en sus extremidades, o si le buscamos el signo de perfusión y vemos que este niño demora mucho. Todos esos datos nos pueden estar indicando que el niño está entrando en un shock, que puede ser un shock infeccioso, ¿no? Si el niño tiene trastornos respiratorios, si está cianótico o si está deshidratado, habiendo presentado datos de pérdidas, vómitos, diarrea, o sin haber presentado todos esos, cualquiera de estos datos, nos dicen que el niño febril con uno o más de estos datos es un niño con una apariencia tóxica. Lo que ustedes habrán escuchado, ¿no? Tiene aspecto tóxico. Es porque le hemos visto alguna de estas cosas, ¿no? Decaimiento, o cianosis distal, ¿no? O deshidratado. Y eso constituye una emergencia. Entonces hay que actuar inmediatamente con ese paciente, ¿no? Pregunta sobre fiebre. ¿Cuántos días? No existe ese dato. Las mamás siempre preguntan por eso, doctor, ¿en cuántos días le va a bajar la fiebre? Entonces uno con la experiencia que tiene, si yo sé que el niño tiene tiene un resfriado, le digo, señora, ¿sabe qué? Máximo 3 días. Si no le ha bajado en 3 días, vuelva a la consulta porque de repente se está complicando con algo. Listo, ¿no? Pero no le voy a decir, va a darle esta medicina y en 3 días, a los 2 días tiene que estar sin fiebre. Porque lo más probable es que uno quede mal. Si el chico está con varicela, yo sé que va a estar 5, 6, 7 días con fiebre, ¿no? Entonces uno le puede decir, señora, esto produce fiebre tantos días aproximadamente, ¿no? Pero nunca sabemos exactamente cuánto tiempo va a estar con fiebre el niño. Podemos presumir, de acuerdo a la gravedad del cuadro, cuánto tiempo puede estar con fiebre. Una infección urinaria, por ejemplo, una pielonefritis, una infección urinaria alta, no produce dolor para orinar, pero sí produce fiebre bien alta. Y con tratamiento y todo, muchas veces el paciente está 4 o 5 días con fiebre hasta que pueda controlarlo. Entonces lo mejor es, señora, pasó más de 72 horas desde que le estoy viendo y su niño sigue con fiebre, tiene que ser reevaluado. ¿Por qué? Porque o se ha complicado, o tiene algo que oculto, o yo me he equivocado, pues, ¿no? También nos equivocamos, ¿no? Entonces, mejor le trae para reevaluarlo. Y no me mande correos por WhatsApp diciendo, doctor, usted vio hace un mes a mi niño, ahora está con tos, con fiebre, con moco, ¿qué le doy? ¿No? Y encima la mandan a la 1 de la mañana, ¿no? Mi esposo me está pidiendo el divorcio por ese motivo, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿No? Pasamos al siguiente tema. ¿Sí?